Aló, aló.
Ya. Buenas noches. Bueno, Catalina, no hay nadie más. Bueno, vamos a ver un poquito para que ver si entra más alumnos, más gente. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, eh, ¿Cómo estás y qué carrera estudias, Catalina? Para saber, digamos, de qué es este curso, que yo no sé muy bien de qué curso, o sea, qué están estudiando. Así que me gustaría saber eso. Hola, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Qué bueno. Yo estoy estudiando ingeniería industrial. Ya. ¿Se me escucha bien cuando hablo? ¿Se me escucha Ya cortado? estoy en el cuarto año. Ah, ya. Sí, recién se le había quedado así como pegado. Ah, sí. Lo que pasa es que tuve problemas con mi internet de casa y estoy con internet de mi celular. Y eso puede que tenga un poquito de problema. Ah, Pero ya, pero esperemos que no. Ya, qué bueno, qué bueno. Disculpa, ¿qué me habías dicho que estudias? ingeniería industrial. Ya, perfecto. Bien, sí. ¿Cómo le ha ido con las lluvias? Recién empezó a llover acá. Y Sí, vivo en Viña. bueno, por aquí también. Pero las lluvias anteriores, Ah, estuvieron fuertes. no, La pero un lluvia. poco complejo. Sí, sí, corta lluvia, pero se agradece igual. Sí, eso sí, se agradece. Pero tanto voy a proyectar la clase para ver si el internet va a resistir esto. Ya. Mm, ya, ¿se ve bien? Todavía está en negro. Ya, ok. Quiero un poco de tiempo, parece. Ah, espera, ya sé por qué. Ya sé por qué. Ahí se ve. No, profe, veo como negro y a usted chiquitito arriba. Se supone que Ya. debería estar proyectando. Mm, Ya, ya. ¿Se da Luis? No, profe, sigo viendo igual. O a lo mejor seré yo. No sé, la verdad, como tengo problemas con internet, puede ser cualquiera de los dos. A ver, voy a entrar desde mi celular. A ver si quizá el computador. Ya.
Ahí voy a entrar desde el celular. Ya. A ver, voy a volver a compartirlo, voy a compartirlo. Ahí saqué. Ahí acá. Eh, Ahora voy a compartirlo. Voy a compartir. Desde mi teléfono veo. Ya, perfecto. Voy a salir Entonces, de la... debe ser quizá. Puede ser usted, en verdad. Porque, o sea, según Espera, esto, quiero creer la Zoom que estoy compartiendo. Así entonces siempre fui yo. que- Sí, Ya, porque en mi entonces. teléfono veo lo que usted proyecta. Ah, ya, Y perfecto. ahora, ¿Y si pongo presentación completa también? a ver, porque veo la clase, veo como las páginas que usted va a mostrar. Ah, ya, pero no se ve, ya entiendo. Pero, solo voy a compartir pantalla. Entonces. Pantalla completa. Ya. Ya, y ahí se ve si yo inicio la presentación. Sí, Ya, perfecto. Ya, bueno, parece que no hay mucha gente hoy día. Pero bueno, no, no importa. es como lo normal, más o menos sí, ¿Sí? se conecta poca gente. Sí, Yo me yo tenía acuerdo, quizá. otros ramos que también no se conectaba nadie. Yo no me he conectado. Bueno, me acuerdo cuando partí, me dijeron que tenía que estar preparado justamente por si no había nadie que hiciera igual la clase. Entonces, pero la verdad nunca me había pasado. Siempre había gente. De hecho, estuve en ramos de química el semestre pasado. Sí, la verdad ¿Mm? siempre habían. Al principio partía con todos los alumnos y al final quedaron como 10. Y ahí había dos Ya, ramos que pero al final quedaron como igual, 3. acá Pero bueno. partimos con uno. Bueno, espero que ese número suba, aunque sea. Bueno, Sí, esperemos. eh, la semana pasada, si no me equivoco, se subió la clase grabada, digamos, de que le dicen masterclass, en donde ¿Mm? vimos conceptos, la verdad, como bien básicos de lo que es fluidos. Hablamos un poco de las leyes de termodinámica. Y la verdad que el módulo uno, bueno, hoy toca hablar del módulo uno y el módulo uno es un poco más de lo mismo, ¿sí? Eh, Voy a profundizar en lo que son algunos conceptos algunos, eh, leyendo su documento que le suben para este módulo uno vi que quizás ¿Mm? había unas cosas que podían que faltar, digamos, explicación, que son difíciles de entender, quizás. Eso lo vamos a ver en detalle. De hecho, casi es la base de la clase grabada, en todo caso, pero sí le agregué más información, ¿sí? Para justamente ver en detalle ciertas cosas que quizás quedaron un poco al dedo, un poco pendientes, ¿sí? Ya, Bueno, mi nombre es Gabriel Guerra, como lo dice ahí, soy ingeniero civil en metalurgia y voy a ser su profesor de este curso, de este ramo. Eh, Eso. Bueno, el resultado del aprendizaje la verdad es el mismo que el de la grabación. La verdad que vamos a definir conceptos, vamos a hablar un poco más de ellos. Vamos a repetir quizás muchas veces lo que ya dijimos, ¿sí? Y luego vamos a aplicar eso, ¿sí? Pero la aplicación yo creo que viene para la siguiente clase, ¿no? Hoy día no creo que alcancemos ¿cómo se llama? A aplicar lo que vamos a ver. Y esta es la estructura de la clase, vamos a ver conceptos básicos. Objetivos, la verdad, no, más que objetivos, vamos a ver si ciertas aplicaciones, para qué sirve, vamos a definir si es cierto, o definir, o hablar más en profundidad de conceptos que ya vimos. Hay unos que son bastante comunes, por así decirlo, como la densidad. Y al final un cierre de clase, ¿sí? De que me han acompañado con un video, ya que me dijeron que tenía que poner videos, así que pues no, un video. Y veremos de forma más detallada algunos de los conceptos, como le venía hablando, ¿cierto? De lo que quedaron pendientes en la masterclass, ¿sí?
estructura de enlaces, vamos a partir con los conceptos básicos. Y hay algo que me llamó bastante la atención, que no se habló mucho en el documento, que es, hablo mucho del estado, o sea, no mucho, pero parte, la parte de los fluidos, parte hablando de lo que es el estado termodinámico. La verdad que no entro mucho en detalle, así que por eso quise detallarlo ahora, ¿sí? ¿Qué es un estado termodinámico? ¿Cómo se define uno? ¿Sí? Y básicamente son las condiciones del sistema que se quiere estudiar. ¿Cuáles son esas condiciones? La cantidad de materia, la temperatura y la presión, ¿sí? Cuando digo que las condiciones del sistema, también nos podemos referir a un fluido, ¿sí? Un fluido, recordemos que es, puede ser un líquido, puede ser un gas, o también puede ser el estado de plasma, ¿cierto? Pero los plasmas no vamos a ver mucho de lo que es plasma, solamente hay que mencionar que también son parte de un fluido, ¿sí? La cantidad de masa, temperatura y presión son determinantes en las propiedades, como por ejemplo la densidad, la viscosidad, hay cosas que vamos a ir viendo cuando hablemos de esos conceptos, ¿sí? Bueno, la presión, digamos, es muy relevante junto con la temperatura. Pues, estos dos conceptos, estas dos medidas, por así decirlo, eh, pueden cambiar las propiedades de una sustancia o de un fluido, ¿sí? Por ejemplo, el agua a diferente presión, ¿sí? No va a ser necesario suministrarle calor hasta llegar a los 100 grados Celsius. Puede ser más o puede ser menos dependiendo de la presión. ¿Sí? Igual que la cantidad de materia. Por ejemplo, ahí en la imagen se le está suministrando calor a la olla, ¿cierto? Y ese calor se traduce en temperatura, ya que la temperatura mide agitación molecular, ¿cierto? Las moléculas de agua se empiezan a agitar, se empiezan a mover, ¿sí? Y eventualmente el agua va a hervir, ¿sí? La cantidad de materia es relevante para la cantidad de agua que yo quiero hervir, porque de eso va a depender la cantidad de calor que le tengo que suministrar al agua para aumentar su temperatura y que con esa temperatura, ¿qué es lo que pasa cuando el agua pasa o cualquier líquido pasa a estado gaseoso? Es que la presión de vapor supera la presión atmosférica, ¿sí? Entonces todo va de la mano. La cantidad de materia depende, o sea, la cantidad de calor va a depender, o sea, la cantidad que yo le suministre a la masa de agua, ¿sí? Para aumentar su temperatura y que supere la presión atmosférica, todo eso va a depender, ¿cierto? Y eso se llama estado termodinámico. Cuando yo puedo eh, medir, si yo quiero estudiar un fluido, por ejemplo, tengo que saber esas cantidades de materia, esa temperatura y esa presión, y así yo lo puedo estudiar, ¿sí? Eso es un estado termodinámico. Cuando yo quiero conocer las condiciones en las que se encuentra ese fluido en este caso, ¿cierto? Ya estamos hablando de fluidos, ¿sí? Y una pequeña actividad que les quería consultar, ¿sí? Les quería preguntar es una pregunta más que nada. ¿El agua puede estar presente en más de un estado? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ujú. Así es, ¿cierto? Y justamente para eso necesitamos saber muy bien la temperatura, la presión y la cantidad de materia. Y como curiosidad, sí, se puede. Puede estar en más de un estado. Existe lo que se llama el triple punto del agua, que es un... ahí sí. Esto quiere decir que el agua está presente en los tres estados sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo, ¿sí? En el mismo momento, en el mismo instante de tiempo, el agua se encuentra en los tres estados de la materia. En tres de los, bueno, saben que hay más estados que la materia, pero se encuentra en esos tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Para que ocurra eso, se tienen que dar ciertas condiciones que son muy extremas, ¿cierto? Esta es la cantidad en grados Celsius y la cantidad de presión. Sí, son condiciones muy extremas, pero justamente va muy relacionado con lo que estamos hablando, ya que si queremos estudiar cualquier sustancia, cualquier materia, tenemos que saber sus estados, digamos, termodinámicos, presión, temperatura, materia, porque eso va a influir en las propiedades que tenga ese material, ¿sí? O ese fluido. Por ejemplo, hablemos de la de viscosidad, ¿sí? La viscosidad es resistencia al movimiento, ¿sí? Entre mayor sea la resistencia de un fluido, mayor va a ser la viscosidad, ¿cierto? Ya dejamos en claro que los fluidos están en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Y se puede medir con un viscosímetro, ¿sí?
Volviendo a lo mismo, las variables de presión, temperatura son muy importantes debido a que un aumento de temperatura en un fluido líquido va a hacer que su viscosidad disminuya, ¿sí? Va a ser menos viscoso. Pero en cambio, si aumento la temperatura en un gas, va a aumentar su viscosidad, ¿sí? Es por eso que es importante conocer los estados termodinámicos de un sistema, en este caso un fluido, ¿sí? La tensión superficial, sí, es una propiedad de la superficie, bueno, para el que se unió a la Raciel, Rodolfo Garay. Estamos viendo básicamente lo mismo que pasó en en la grabación de Masterclass, ¿sí? Lo que sí voy a ir andando un poco más en algunos temas que quedaron pendientes, profundizando un poco más los conceptos. Básicamente eso va a ser la clase del día de hoy, ¿sí? Partimos hablando de lo que son estados termodinámicos. Si no quedó claro, porque parece que llegaste justo como entre medio, me puedes volver a preguntar, ¿sí? No hay problema. Hay que aprovechar también que somos poquitos, así que podemos ir avanzando un poco más de forma detallada, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, no hay problema. Si me la pueden hacer llegar. Sí, voy a mover esto aquí. Ahí sí. La tensión superficial también es importantísima, más que nada para los líquidos. Sí, no hablamos de la presión, perdón. La presión en la viscosidad en un líquido sí es muy relevante. Y en el caso de los gases, no tanto. No es muy determinante lo que afecta a la presión en la viscosidad. Sí la afecta, pero no tanto. ¿Sí? Eso. Ahora sí, tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa. ¿Sí? Y se puede medir con el método del ángulo de contacto, que tiene que ver más que nada con una gota y la verdad no tiene mucha relevancia cómo se mide. Sí, pero es una propiedad importante cuando estamos hablando de fluidos líquidos. ¿Sí? Densidad, quizá la más conocida, quizá la más familiarizada que tienen, es sencillamente la cantidad de materia en un determinado espacio. ¿Sí? Se mide por lo general en gramos partido por ml. Hay muchas formas también de medirlo, kilogramos por litro, etcétera, etcétera. También depende del sistema de las unidades que estamos trabajando, ¿cierto? Y se puede medir con un densímetro. Es una propiedad que uno está muy familiarizado, desde quizás desde el colegio, y de repente no se toma tanta la importancia que tiene. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen una separación por densidad, ¿sí? Para que eso ocurra, para que esa diferencia, para que esa separación ocurra, yo no tengo que hacer nada. Yo puedo dejar ese vaso, puedo mezclarlo, dejarlo volver al día siguiente y eso va a estar separado de forma automática, ¿sí? No es que se puede acelerar, sí se puede, pero es algo que va a ocurrir de forma natural, ¿sí? Se utiliza mucho en lo que es la extracción por solvente, que es un proceso de metalurgia extractiva que se usa por lo general después de la lixiviación de un metal, ¿sí? Que donde se mezcla un reactivo orgánico con un reactivo acuoso, que por lo general es ácido, ¿sí? Una solución ácida se mezcla con un reactivo orgánico y la separación ocurre de forma natural, instantánea, ¿sí? Ya que más encima, en ese proceso, no siempre se da que esos dos líquidos son invisibles, o sea, no se mezclan, ¿sí? Como el agua y el aceite. Entonces es una propiedad que por lo general está tan familiarizada, pero es muy relevante sobre todo en los líquidos. Acuérdense también que los gases también la densidad es algo sumamente relevante, ¿sí? Y se calcula, bueno, masa partido por volumen, ¿sí? Esa es la fórmula de la densidad. Peso específico es básicamente la densidad multiplicada por la aceleración de gravedad, que es g, así que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Es el peso de una sustancia en un determinado volumen, ¿sí? Se puede escribir como, y ahí sale la fórmula de peso específico, densidad por g, ¿sí? No puedo hacer, ¿se escucha bien? Sí. Aquí está bueno, como le había comentado a Catalina, usé el mismo PowerPoint eh, del video de la grabación de la masterclass y le agregué información. Así que bueno, esto más que nada es una curiosidad en verdad, porque igual sale en el documento, sale una pequeña especificación de lo que son los fluidos newtonianos y no newtonianos.
¿sí? Como decís, los fluidos newtonianos dependen solamente del fluido, ¿sí? No hay ninguna otra variable que dependa, solamente depende del tipo de fluido que sea, ¿sí? Si es agua, aceite, miel, etcétera. Bueno, también si son gases. No newtonianos, su viscosidad depende del flujo, del fluido, perdón, y de su movimiento. Sí, bueno, no sé si vieron el video, si que lo podemos ver. Y algo que se me puede mencionar, que el tema de que el fluido, o el flujo, pero el flujo se puede medir a través de su caudal, ¿sí? A través del caudal yo puedo medir la cantidad de flujo eh, que está pasando. Básicamente lo relevante del video, la verdad, es lo último. Minutos, lo demás. Ah, pero bueno, le comentaba a Catalina. A Catalina que estoy con internet de mi celular, así que esperemos que por lo menos funcione. A ver. Básicamente esta es la parte más importante del video, la que demuestra la diferencia entre los newtoniano y no newtoniano. Ya, entonces eso es lo más relevante y la principal diferencia, que la viscosidad cambia en el fluido no newtoniano, ¿sí? Dependiendo de la fuerza que se le aplique, ¿sí? Puede ser más viscoso o menos viscoso dependiendo de eso. En el caso de newtoniano solamente depende del tipo de fluido que estemos trabajando o que estemos estudiando, ¿sí? Esa es la diferencia. Ah, hay una pregunta en el chat, perdón. Ah, sí. No, está bien, está bien. No, no se preocupe, Roberto. Recién leí el mensaje, papá. Ya, bueno, también está el video. No sé si lo veamos, la verdad. No, creo que ya, creo que en la masterclass comente todo lo relevante sobre el video, ¿sí? Y más que nada viene como a reforzar lo que venimos diciendo. Habla mucho de los estados de la materia, que es muy relevante, aunque suene, insisto, suena muy como de nivel de colegio estar hablando de sólido, líquido o gaseoso, pero es lo que se estudia. En el caso de los fluidos, estamos estudiando líquidos y gases, así que corresponde y sobre todo si también hablamos de termodinámica. Como ya les decía, es importante saber las condiciones y el estado termodinámico y se encuentra ese líquido o ese gas. ¿Sí? Así que creo que podemos prescindir de ver este video, ¿sí? Y toca hablar un poco de lo que es la termodinámica, ¿sí? En la siguiente clase toca hablar del módulo 2 que es exclusivamente para leyes de la termodinámica y todo lo que tiene que ver con termodinámica y fluido, que quizá uno se preguntará qué tiene que ver o sea, no sé si te ha visto mallas curriculares de Pedro. Pero por lo general, estos son dos materias que se imparten de forma separada. Por lo general, la termodinámica, sí, es un curso y los fluidos son otro curso. ¿Sí? Aquí la verdad tiene mucho más relevancia de lo que uno pueda creer. O sea, eh, partiendo por lo que suena repetitivo, para estudiar cualquier fluido, ¿sí? Necesitamos establecer primero sus estados termodinámicos. ¿Sí? Y para eso también tenemos que saber termodinámica y las leyes de la termodinámica. Sí, hay que decir que estas leyes de la termodinámica que voy a pasar a describir en cierta forma, va a ser un pequeño resumen. En la siguiente clase va a haber, cada una va a estar mucho más detallada, ¿sí? Con su propio power, etcétera, etcétera. Así que aquí vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a sacar ciertas ideas de lo que son, ¿sí? Y la verdad que son conceptos no muy comunes, ¿sí? Así que quizá entre más mencionarlos, entre más repetirlos, sea lo mejor, ¿sí? Y la termodinámica básicamente estudia las transformaciones de la energía, ¿sí? Existen cuatro leyes que la rigen, ¿sí? Eh, que se encuentran relacionadas con la temperatura, la energía y la entropía, y la entalpía también, que ya los vamos a ir viendo, sobre todo en la segunda ley de la termodinámica, y vamos a definir
algunos conceptos antes de hablar de... Es como la ley más compleja en verdad de hablar, la segunda ley. Y estas leyes son esenciales para entender cómo funciona el universo, claro. Si estamos hablando de lo que es la energía y la transferencia de lo que es la energía, estamos hablando también de cómo funciona el universo, ¿sí? Eh, una que sabemos nosotros, si no lo saben, se los comento, nosotros estamos hechos de materia y de energía, ¿sí? Somos eso, somos interacciones de masa y de interacciones de energía, de calor, ¿sí? Por ende también eh, por eso es que es una ciencia que se estudia muchísimo debido a que justamente estamos insertos en un universo. Podemos incluso decir que debemos dejar de existir, pero el universo va a seguir funcionando con estas cuatro leyes de la termodinámica y eso no va a cambiar nunca, estemos presentes o no estemos presentes en el universo, ¿sí? La masa y la energía se van a seguir interactuando de la misma manera, ¿sí? Por eso es la importancia de la termodinámica, ¿sí? Y aquí vamos a resumir lo más breve posible para en la siguiente clase dar algo más, o sea, dar em, una clase un poco más en profundidad de cada ley, ¿sí? Vamos a tratar de resumir lo más posible y que se entienda cada ley, ¿sí? La ley cero, ¿sí? Bueno, la ley cero, ¿por qué se llama ley cero y no cuarta ley? Porque hay una ley cero y no una cuarta ley. Porque ya habían establecido la primera ley y la segunda ley, y después se dieron cuenta que la ley cero era como una fase previa antes de la primera y segunda ley, entonces le pusieron ley cero, ¿sí? Ya estaba postulada la primera y la segunda ley cuando se dieron cuenta que eh, había una ley que quizás estaba, eh, que era mejor explicarla anteriormente a la primera ley, así que por eso le pusieron ley cero de la termodinámica, ¿sí? Y establece que en un sistema cerrado, ¿a qué se refiere con cerrado? Con que no hay un intercambio de calor con el sistema, con los sistemas que están afuera, ¿sí? El calor que se genera en el sistema se queda en el sistema y no es transferido, ¿sí? Es, por así decirlo, un caso ideal, por así decirlo, ¿sí? Establece que en un sistema cerrado se alcanzará el equilibrio térmico después de un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los cuerpos que se encuentren dentro de ese sistema en algún momento en un sistema cerrado, en algún momento, van a alcanzar la misma temperatura. Sí, exactamente la misma. ¿Sí? De hecho, al final de la clase, si ya vieron la masterclass, hay una pequeña dato curioso sobre la ley cero de la termodinámica, que se encuentra aquí también, así que la vamos a explicar al final de la clase. ¿Sí? Primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Es básicamente establece el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere, ¿cierto? Entrando un poquito en detalle, vamos a ver que la energía, si bien es cierto, siempre se conserva, también siempre hay una degradación de la energía, porque no hay un proceso que sea 100% eficiente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo bastante cotidiano. Ya empezó a hacer frío, ¿cierto? Una época de frío. Y lo más probable es que usted esté en una estufa, ¿cierto? Ese calor que la estufa está irradiando, ¿sí? Hay energía que se está perdiendo, porque no toda esa energía que produce la estufa le está llegando a su cuerpo, ¿sí? Hay parte de esa energía que se queda en el aire y se transfiere al aire, ¿sí? Eso podemos decir que es una degradación de la energía se va perdiendo. ¿Sí? Porque el 100% de la energía que produce la estufa no llega a su cuerpo, ¿sí? Se queda en el aire, se degrada, por así decirlo. Eso lo vamos a ir viendo ya cuando entremos a conversar sobre la primera ley de la termodinámica en la siguiente clase. Segunda ley de la termodinámica, y quizá la más compleja eh, de establecer, de decir qué es la segunda ley de la termodinámica, porque aquí también se introduce lo que es el concepto de entropía, que también es un concepto bastante complejo, que lo vamos a ver más detalle en la siguiente clase. Pero de hecho, si usted busca segunda ley de la termodinámica en Internet,
le van a salir varios postulados, varias formas de establecer esta ley, muchas. Y algunas son muy complejas de entender, la verdad. Yo lo definí de la siguiente forma, que creo que es como la que engloba un poco la mayor cantidad de lo que es la segunda ley. Dice, establece que existe un orden de las reacciones. ¿A qué se refiere con esto? Que el calor siempre se va a transmitir de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío, ¿sí? De forma espontánea. ¿Qué quiere decir que sea de forma espontánea? Que no hay un factor externo que lo esté forzando a que eso no ocurra. Si no me equivoco, en el video que vimos en la masterclass, el video que voy a montar aquí, este, en este video había un ejemplo de una taza de café, una taza de té o de café, no me acuerdo. Y en el video decía justamente el calor de esa taza, o creo que yo lo tomé como ejemplo, no me acuerdo. El calor de esa taza pasa del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿cierto? Eso lo dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sentido de la reacción, en cierta forma, es que el calor va a ser transferido del café al aire, ¿sí? Y nunca va a ocurrir de forma espontánea que el calor que se encuentra en el aire pase al café, ¿sí? Siempre va a ser que el café caliente se transfiera el calor al aire frío que está circulando cerca. Una vez que se enfríe el té o el café, nunca el aire le va a pasar calor, ¿sí? A menos que el aire esté más caliente. Si el aire está más caliente, le va a ir transmitiendo su calor, ¿cierto? Pero nunca va a pasar de forma espontánea que un cuerpo frío le ceda calor a un cuerpo caliente. Nunca, nunca, nunca. Si eso llegase a pasar por algún motivo, el universo como conocemos no funcionaría, ¿sí? No puede funcionar. En el universo que vivimos funciona así el calor. Se transfiere siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Siempre. Eso no va a cambiar. La segunda ley, como le decía, también introduce muchos otros conceptos, ¿sí? Entalpía, entropía, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que son bastante complejos en verdad. Si puede verse un video de entropía sería ideal. Lo cual es que yo eh, que ponga uno en el siguiente clase porque es un concepto bien complejo que hay que tenerlo bien en cuenta. Pero el curso tampoco se trata tanto de termodinámica, así que no sé qué tan en profundidad veamos la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Y la tercera ley de la termodinámica dice, bueno, es un postulado bastante simple, el que tengo ahí, es un poco más compleja la tercera ley, y dice que establece que ningún cuerpo puede llegar a los 0 Kelvin, sí, a los 0 grados Kelvin. Y los 0 grados Kelvin es donde se supone que ninguna partícula vibra, o sea, no hay calor. O sea, en el fondo no hay calor, no hay vida, no... Eso se refiere a los 0 grados Kelvin, ¿sí? Y básicamente porque no hay una máquina 100% eficiente. Va muy de la mano con lo que les mencionaba en la primera ley de la termodinámica, que no se puede, el calor siempre se va a ir perdiendo un poco, ¿cierto? No hay una máquina 100% eficiente. Lo que Carnot, si no me equivoco, lo terminó como que no hay una máquina perfecta, no hay una máquina que el 100% de trabajo lo convierta en 100% de calor, ¿sí? El mismo ejemplo de la estufa, ¿sí? El trabajo que está haciendo la estufa, ¿sí? A través de la corriente eléctrica o a través de una combustión, sea como sea, ese trabajo, el 100% de ese trabajo no se transforma en el 100% de calor. Siempre hay pérdida de energía, siempre va a haber pérdida de energía, y ese concepto de pérdida de energía está relacionado con la entropía, así que todavía no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Sí, y creo que tengo otro video, parece. Esto, justamente. Vamos a seguir como la misma dinámica de la masterclass. Voy a poner el video y lo voy a ir comentando a medida de que sea necesario, si requiere alguna intervención, alguna aclaración. Si vamos a partir con la primera ley de la termodinámica, porque de cierta forma, aunque existe una ley cero, eh, partir con que la energía no se crea ni se destruye es la base, sinceramente es clave para entender, digamos, cómo funciona esto. Lo que- Así que vamos a continuamos. Así que aquí vamos.
a ver el video. No, no dura mucho, así que. ¿Se escucha? Sería bueno si me pudieran confirmar si se escucha o no se escucha el video. ¿Se escucha? ¿Debiese escucharse ya? No, al menos, yo. ¿No? Mm, mm. Ya. Ya. En el video anterior que vimos del ruido no newtoniano, no sé si se escuchó algo. No, tampoco, profe, tampoco lo escuché yo. Ya, ok. Rodolfo, no sé si escuchas el video o algo. No lo pongo, lo intento compartir de la pantalla. A ver, vamos a ver si se escucha así. estoy compartiendo la pantalla. Se ve esto, Sí, ¿cierto? Ya, a sí, ver, vamos a ver si esto se escucha. A ver. no, profe, yo no escucho. ¿No? No. Mm, mm. Rodolfo, a ver. Profesor, sí, cuénteme. Quería consultarle si se escucha el video. No, no, no se escuchaba el video, se escuchaba solamente. Se escucha usted nomás. Mm, Ya, A ver ahora. ¿no? Mm, mm. Ya, a ver. No. Mm, 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 mm. Ya, a ver, veamos. Si comparto solo esa pantalla, a ver, veamos. Bueno, si no, lo puedo ir explicando yo también, así pues, se lo puedo ir leyendo y explicando todo eso. Aunque, bueno, no es la idea. ¿Ustedes vieron entonces el video de la masterclass? Los videos que salen ahí los pudieron escuchar. Escucha, profe, yo no vi esa masterclass. Ah, ya, ok. Ya, ya, ya. No, por acá tampoco. No, no pude. Ya, entiendo. Ojalá se hayan grabado. Esa Esperemos. masterclass no es lo mismo que la clase por Zoom. O si es lo mismo. No, no, no. Igual, bueno, es una modalidad nueva, creo que partieron este bimestre, creo. Pues yo solamente he estado en dos bimestres, el anterior y este de acá. Y claro, Ya. antes no me tocaba hacer esa masterclass. Sí, porque No, no, se supone que no son. teníamos. Yo una vez escuché y dije, ¿yo estaré perdida o qué? mm, Se supone que es como una grabación de la clase, pero no, claro, no, es una clase asincrónica, que no estamos en la misma sincronía, no estamos como ahora, por ejemplo, que estamos en la misma sala y podemos Es como una grabación interactuar, nomás. claro, no podemos interactuar en tiempo real, digamos. Ya. Eh, Así que sí, pues ahí me sugerían que pusiera un video, ¿sí? Entonces puse un video, pero ahora espero que se haya escuchado el video, porque por lo que veo parece que no. Ya, pero vamos a ir, si la verdad, pero vamos a ver después. La idea es, vamos a ver energía no se crea ni se. Bueno, como les decía, la primera ley de la termodinámica es básicamente la conservación de la energía, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y efectivamente hay una fórmula ahí que pone en el video, que es U es calor, W es trabajo y U es energía interna. ¿Qué son esos triangulitos que están ahí? Bueno, eso es el delta, que es el delta del cambio, ¿sí? Para analizar, ¿sí?, estos cálculos en lo que es la termodinámica, siempre tengo que partir de un inicio y un final.
¿sí? La termodinámica ve lo que es el inicio y el final. Lo que está entre medio, por lo general, no lo ve. Eso lo ve la cinética, ¿sí? Por ejemplo, la termodinámica no me dice cuándo va a ocurrir un proceso. Me va a decir si ocurre o no ocurre, pero no cuándo. Eso lo determina la cinética. La cinética determina cuándo va a ocurrir, la termodinámica establece si va a ocurrir esa reacción o no va a ocurrir esa reacción, ¿sí? Bueno, la primera ley de la termodinámica establece lo siguiente, que el calor va a ser igual al trabajo realizado y a la energía interna. Aquí vamos a ir viendo más en detalle qué es cada cosa. ¿Sí? Bueno, como le decía, el Q es el calor. Calor se puede, como ustedes saben, se puede ganar o perder calor, ¿cierto? Si Q es positivo, si Q tiene un valor positivo, el sistema gana calor y negativo si pierde calor, ¿sí? Aquí lo está ejemplificando con gases, en una especie de jeringa o de pistón que lo va presionando, ¿sí? Bueno, si Q0 es el sistema es adiabático, que lo vamos a hacer, creo que un poco más adelante lo dice que es, ¿sí? Delta W, trabajo realizado por o sobre el sistema, ¿sí? Aquí está estableciendo básicamente que cuando mi delta W, o la diferencia inicial y final del trabajo es positivo, el volumen del gas disminuye, ¿sí? Aumentando la presión. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando es negativo, el volumen del gas aumenta, ¿sí? Aumenta su volumen. Vamos a adelantar un poquito. Ya la energía interna depende netamente de la temperatura, ¿sí? Ya que como sabrán, la temperatura mide agitación molecular, ¿sí? Y eso se traduce en energía, ¿sí? Y aquí quiero llegar a algo que parece que todavía no llegamos. ¿Sí? Ya, vamos a llegar ahí. Ok. Partimos diciendo, ¿cierto?, que es importantísimo, sobre todo en los fluidos, ¿sí? O en todo lo que se quiera estudiar, conocer los estados termodinámicos, ¿cierto? Que depende de cantidad de materia, presión y temperatura, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es básicamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que el trabajo realizado, ¿sí? Depende del volumen. El volumen está estrechamente relacionado con la presión, ¿cierto? Si mi volumen aumenta, ¿cierto? Perdón, vamos a partir de aquí. Si mi volumen disminuye, es porque aumentó la presión, y si mi volumen aumenta, es porque disminuyó la presión, ¿cierto? La temperatura, ¿sí? Que era parte de los estados de termodinámica, también es importantísimo, ya que está relacionado con la energía interna del sistema. Y el calor también es parte importante porque es lo que estudia la termodinámica. Acuérdense, la termodinámica estudia el calor y sus interacciones, cómo se transforma, cómo se transfiere, Mm. ¿sí? Bueno, aquí me está diciendo varias cosas que vamos a repasarlas. Cuando el sistema gana calor, ¿cierto? Por lo general cuando gana calor, quiere decir que hay un aumento de temperatura, ¿cierto? Porque hay más agitación molecular, ¿sí? La temperatura aumenta, hay más agitación, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera que haya más agitación molecular? Hay más choques en las partículas y en las paredes que lo contienen, ¿cierto? Porque entendemos que los fluidos no tienen forma definida, sino que dependen del recipiente que los contenga. Al aumentar los choques contra las mismas paredes, va ejerciendo presión sobre estas paredes y, en este caso, ¿cierto? Que hay un émbolo o un pistón que puede aumentar o disminuir la presión. Como estas partículas están chocando con el émbolo, lo van a ir empujando hacia arriba, ¿sí? Generando, ¿cierto? Eh, Trabajo del sistema. El sistema ese es mi sistema, donde están las moléculas de gas. Ese es mi sistema. El sistema va a generar trabajo a lo que está fuera del sistema, ¿sí?
porque aumentó la temperatura, ¿cierto? En cambio, si el calor, oh, si el calor disminuye, ¿sí? O sea, se va enfriando, por así decirlo, pierde calor, se va a ir enfriando, ¿cierto? La energía interna es, es negativa, ¿sí? Si esto va a ir disminuyendo la temperatura, el movimiento molecular de los gases, obviamente también empieza a disminuir, ¿cierto? Y eso hace que el sistema reciba presión, ¿sí? Reciba presión de lo que está afuera, ¿sí? Esto ocurre sobre todo en los gases. En los gases se expanden y se comprimen sin importar una fuerza. ¿Sí? Si yo dejo un gas abierto, el gas se va a expandir por toda la habitación. Los líquidos no están así. ¿Sí? Los líquidos hay que ejercerle una presión para que ocurra. ¿Sí? Esto tiene que ver muy relacionado con la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Y de ahí, digamos, se basa un poco todas las demás leyes, de cierta forma. ¿Sí? Proceso isotérmico, proceso donde ocurre a temperatura constante, entonces va a depender solamente justamente de Q, que es el calor, y del trabajo, ya que como la temperatura es constante, a ver, para que se entienda un poco, hablamos que esos cuadraditos que están, perdón, esos triángulos, ¿cierto? Que están ahí acompañando a Q, W y la U, son deltas, que son diferencias, de cierta forma. Es una resta inicial, la final menos inicial. Si mi temperatura inicial es la misma que mi temperatura final, ¿cierto? Porque el proceso ocurre a temperatura constante, quiere decir que no va a cambiar. Si ocurre a temperatura constante, la temperatura no va a variar, va a ser la misma que el inicio y que el final. Entonces, al sacar la diferencia de, de la temperatura inicial y final, vamos a tener que va a ser cero, ¿sí? Si tengo un proceso que ocurre a 100 grados Celsius y se mantiene constante hasta el final del proceso, entonces mi temperatura final menos inicial va a ser cero. 10 menos 10 va a ser cero, ¿cierto? Un pequeño ejemplo. Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿cierto? La temperatura, como la fórmula, ¿cierto? Era esta, ¿ok? ¿Sí? Si esto es cero, me va a quedar solamente dependiendo de Q y de W. Q es calor, W es trabajo, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir con los procesos isobáricos, ¿sí? Isobáricos, que ocurren a presión constante. Aquí no va a haber ningún cambio de la fórmula porque ninguno de ellos está vinculado 100% de forma tan directa con la presión. Sí con el volumen, pero no con la presión. Así que aunque ocurra en procesos de presión constante, la fórmula va a seguir siendo la misma. En los procesos isocóricos, el volumen se mantiene constante. Por ende, el trabajo aquí es cero, ¿cierto? Porque si nos acordamos, el trabajo depende del volumen, ¿cierto? Si mi volumen inicial es lo mismo que mi volumen final, el trabajo va a ser cero, ¿sí? Mi calor va a ser igual a mi temperatura, mi energía interna, ¿cierto? Y existe otro tipo de procesos que son los procesos adiabáticos, donde no hay intercambio de energía. Esto por lo general es un proceso ideal. Si no existe en la realidad misma, no existe que no haya ningún intercambio de energía. Siempre va a haber intercambio de energía, ¿sí? Eh, Como les comentaba en la masterclass, la termodinámica se estudia de la siguiente forma, ¿sí? Existen escalas para estudiar termodinámica, que es la escala macroscópica, que es la escala en la que estamos nosotros, ¿cierto? La que nos rodea. La escala microscópica, sí, que si bien es cierto, también nos rodea, pero necesitamos de ciertas herramientas para poder observarla, ¿cierto? No es llegar y poder ver cuerpos microscópicos, ¿cierto? Y está también lo que es bueno, estas dos estas dos escalas, macroscópica y microscópica, las leyes de la física se mantienen igual, ¿cierto? No hay diferencia. Y por eso que la termodinámica estudia los cuerpos macroscópicos y microscópicos. Pero también existe otro tipo de termodinámica
para otro tipo de escala, que es la escala cuántica, ¿sí? Que ahí el tiempo, digamos, pasa de manera diferente, el espacio también, la gravedad también cambia. Es un mundo en sí, ¿sí? Y eso también para eso también hay una termodinámica especial que investiga, digamos, esa escala cuántica. Para lo que estamos viendo nosotros, obviamente, vemos solamente macroscópicos y microscópicos, ¿sí? Dicho eso, los procesos adiabáticos por lo general son considerados procesos ideales. ¿Para qué sirven? Para entender cómo se interactúa, pero en la realidad no hay ningún proceso que sea adiabático. Siempre hay intercambio de energía, siempre. Siempre lo va a haber. Sí, porque siempre va a haber diferencias de temperatura. Y creo que con eso el video ya, digamos, dice todo lo que quería, digamos, comentar. Bueno, dice que la energía interna es cero, W es cero y Q es cero, ¿sí? Pero eso por lo general son procesos muy... Esto solamente existe en la idealidad, ¿sí? No en la realidad, porque sabemos que es difícil que la energía interna sea cero, que el trabajo sea cero, que el calor sea cero. Es muy difícil, es casi imposible. O sea, es imposible. En la realidad eso no ocurre. Solo ocurre en los procesos ideales, ¿cierto? Si no me equivoco, estoy compartiendo la pantalla, así que en la clase debería verse bien. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, pero eso con respecto a la Profe, primera ley. Ah, no, que se veía bien la pantalla, profe, durante ya, la clase. ya, perfecto. Entonces, primera ley de la termodinámica, una pequeña introducción a eso. Recuerda que en la próxima clase vamos a ver con más detalles sobre todas las leyes. Vimos algunas pinceladas, ¿cierto?, de cómo se podían establecer en cierta forma, muy resumidas cada una de ellas. Y con todo esto se puede entender, o sea, con esto se puede estudiar, digamos, todo lo que tiene que ver con fluidos, ¿cierto? No solamente el universo, sino que todo tiene que ver con fluidos, ¿cierto? Muchas de las variables que vimos dependen de las propiedades de la densidad, de la viscosidad, ¿cierto? Todo eso depende mucho de la cantidad de materia, de la temperatura, de la presión, del volumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, repasamos conceptos sobre los fluidos e introducimos algunos conceptos de termodinámica que se han visto en clases posteriores, ¿sí? Como le decía, este es una versión, hay ciertos conceptos que en la Masterclass faltaron, que aquí lo estamos viendo más a profundidad, y básicamente eso, metimos algunas cosas bastante interesantes o curiosas, ¿sí? Si usted quiere seguir informándose, por ejemplo, del triple punto del agua, lo voy a buscar, ¿cierto? No, obviamente esto no va, el triple punto del agua no se lo van a preguntar en este curso, ¿sí? Es solamente una forma de, solo a modo de curiosidad. Si usted quiere buscarlo, bien, si no, bien también, ¿sí? Y justamente quería cerrar la clase con una curiosidad. eh, si ven en la masterclass también van a ver que cierro con esta curiosidad, pero aquí quizás la vamos a explicar un poco mejor, ¿ya? La ley cero de la termodinámica, que establece que un equilibrio térmico en un sistema cerrado, lo que comprueba que el universo se está expandiendo de forma constante. ¿Por qué? No sé si aquí puedo fallar. Oh, ya. Un sistema cerrado quiere decir que no se está expandiendo. Eso se refiere a un sistema cerrado, que no hay interacciones con el exterior, ¿cierto? Y que no se expande. Es un sistema rígido, no se está expandiendo, ¿sí? ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica establece que si hay tres cuerpos dentro de este sistema cerrado, ¿cierto? Si hay tres cuerpos que se están tocando, en este caso, tres cuerpos se están tocando, en un cierto tiempo, la temperatura de estos tres cuerpos va a ser igual. Incluso si ese cuerpo de ahí, no está tocando al cuerpo que está a la derecha. Porque está en un sistema cerrado. Los sistemas cerrados, ¿sí?
En un momento, la temperatura de todos los cuerpos va a ser igual. Si el universo fuera un sistema cerrado y no se está expandiendo, todos los cuerpos que estamos dentro de ese universo tendríamos la misma temperatura, cosa que sabemos que no es cierto, ¿sí? Nosotros no tenemos la temperatura del Sol, son temperaturas diferentes. Eso quiere decir que el universo se está expandiendo siempre. Porque si no si se dejase de expandir, en un momento vamos a llegar a un equilibrio térmico de todos los cuerpos que están en el universo. Y eso no va a ocurrir y no va a ocurrir, ¿sí? Una pequeña curiosidad sobre la ley cero de la termodinámica. Y la verdad es que eso era la clase del día de hoy. Era un pequeño reforzamiento del módulo uno, ¿sí? En la masterclass, la verdad es que vimos cosas muy parecidas. Aquí vimos cosas más específicas, ¿sí? Si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, de, por- Profe, ¿sí? ¿dónde puedo encontrar esa masterclass para verla? Eh, yo tenía entendido que la grabé ¿Mm? y no sé dónde la puede encontrar usted. Dije, voy a preguntar. Porque a mí me dijeron que tenía que grabarla, la grabé y eso. No sé muy bien si se sube sola, yo tengo que subirla. Por lo que tengo entendido, debería estar accesible. Voy a preguntar y le voy a mandar un correo Ya, ya a todo el curso. ya, Ah, bacán. otra cosa, quería consultar si todos están estudiando ingeniería industrial en este curso. Sí, por lo menos yo, profe, sí. Ya. Sí, que Catalina también me dijo eso y no sé si Rodolfo también está estudiando. Bueno, me imagino que sí. La verdad que. Bueno, ok. Y eso más que nada para saber si para futuros ejemplos, digamos, eh, hacerlo más acorde a lo que están estudiando. ¿Sí? Eso más que nada, eso fue Súper, la clase del. ¿Cómo? Profe, una consulta. súper, le Sí, digo. sí, Ya sí. estaba hablando disculpa, ¿quién es la Cata? La Cata. Profe, ¿usted podría compartir en el chat el link del YouTube ¿Video? que está ahí? ¿Sí? ¿De ese de ahí? Sí, Del. porfa, en el chat. Sí, sí, sí. Lo tengo aquí. No, me equivoqué. Está acá. Ahí sí. Ese mismo. En el. No. Ahí está, en el chat. Sí, sí, no, es. Bueno, eso. Ahí está. La próxima clase vamos a hablar de las leyes de la termodinámica, más al detalle de lo que vimos hoy día. Así que eso, si puede adelantar, digamos, un poco esos conocimientos, sería ideal porque son leyes un poco, no, no hay que ser un genio para entenderlas, pero sí son cosas que realmente hay que escucharlas quizá más de una vez para entenderlas. Así que eso fue la clase del día de hoy, espero que le vaya muy bien, abríguese harto y cuidado con la lluvia, dicen que va a llover como por 5 días seguidos. Así Ok, que eso. gracias, profe. Que Muy les bien. vaya muy bien, que tengan buenas noches y una muy buena Bueno, semana. gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, hasta luego.